Hola, espero que estés teniendo un excelente día. Hoy día te quiero comentar acerca de las diferentes líneas de higienismo que hay. Tenemos, por ejemplo, la línea de higienismo básico, que en el fondo contempla lo que significa hacer higienismo en sí, que es no consumir aquellos alimentos que han pasado por un proceso que les quitó los nutrientes o bien que los alteró, volviéndolos de alguna manera tóxica o volviéndolos insanos o cancerígenos incluso, como por ejemplo se evitaría los refinados, ahí porque perdieron los nutrientes, el arroz blanco, las harinas blancas, ¿cierto? El azúcar. También se evitarían aquellos alimentos como las frituras, las grasas, ¿cierto? Está habiendo una modificación de la grasa con el calor, se está volviendo tóxica. Se evitaría, por ejemplo, también aquellos aditivos, preservantes, aquellas sustancias que tienen muchos de estos preservantes en general, como productos que son industrializados en general. ¿Ya? Y sobre todo, más que nada, aquellos elementos que justamente ya se sabe que son nocivos para la salud, como por ejemplo las carnes rojas, como los mariscos también, que son bastante más pesados de digerir, que también tienen un montón de sustancias tóxicas. Y la soya también, que es un alimento que también es reconocido que tiene estos fitoestrógenos que son incompatibles y que generan trastornos hormonales, ¿ya? Que puede actuar como un disruptor endocrino. Entonces, en general están como esas cosas que se evitan en el higienismo básico, pero en el higienista básico igual se da más permiso, por ejemplo, consumen alcohol, pero de forma moderada y bastante a lo lejos en la dieta, de vino en ese caso, vino orgánico, cosa que no se hace en las otras líneas, por ejemplo. También se evitan obviamente los medicamentos en exceso, como todo ese tema, tratar de buscar como la sanación del cuerpo que tiene que ver con los principios del higienismo, que obviamente el higienismo no es solo una forma de alimentarse, sino que es un estilo de vida, es una cosmovisión de la enfermedad, que se entiende como una herramienta para poder equilibrar el cuerpo la tiene como para sanarse, para buscar el equilibrio, entonces no se combate la enfermedad y tampoco se le ve así como algo terrible en ese sentido. Y el higienista básico también de vez en cuando consume carnes, pero que son de libre pastoreo o que son orgánicas, que son carnes en el fondo que son de animales bien tratados y que no se consumen de forma abundante en la dieta, bastante esporádico, así como a lo lejos. Y por ejemplo, mis pacientes que están en el sur, ellos tienen bastantes ventajas porque la mayoría tiene acceso a presas que son frescas y eso marca una gran diferencia en lo que también es el consumo de la carne, porque la mayoría de las sustancias que provienen de esa putrefacción son las que justamente se vinculan con daño hepático, daño renal y con esas otras cosas que sí puede generar la carne si ya se consume en exceso, ¿sí? Entonces, ahí hay que tener también un criterio en cuanto a de dónde proviene la carne y también cómo se prepara, porque obviamente en el caso del asado sería la forma de convertir esa carne en un comestible, en una sustancia degenerada o degradada o perversa, entre comillas, mucho más para la salud que si se hiciera esa carne, por ejemplo, al agua, en el horno, o sea, muy diferente el efecto, ¿ya? Entonces, tener eso en cuenta. Y también tener en cuenta que, claro, originalmente sí, el higienismo y la propuesta del higienismo es más tendiente a lo vegetariano y a lo frugívoro, por si acaso. Luego tenemos ya lo que es el higienismo vegano. En el higienismo vegano se evitan justamente todas estas sustancias que provienen de animales, por ejemplo las carnes, el polen, la miel, ¿cierto? El queso, los huevos, y se consumen más que nada frutas, ensaladas y no necesariamente incluye la compatibilidad en ese higienismo vegano, ¿ya? Después tenemos lo que ya vendría siendo el higienismo compatibilista, en donde sí efectivamente se agrega lo que es la compatibilidad y podemos ver ya como diferencias entre las mezclas con proteína y carbohidratos, o se evita, por ejemplo, mezclar fruta y verdura, o sea, sí, fruta y verdura.
se evita también otras mezclas como por ejemplo almidón con almidón o proteína con proteína, como que hay un poquito más de avance hacia allá, ¿ya? Y luego ya sí tenemos lo que es el higienismo integral, que es lo que yo estudié y que en el fondo ya aplica mezclas que son mucho más específicas de las frutas, pero mucho más específicas. De hecho es muy complejo poder hacer un seminario, una clase de eso, porque es como bastante específico. O sea, es como, no es como que hay grupos de frutas o algo así, es como ya más higienismo compatibilista quizá, pero es como ya como la compatibilidad de esta fruta con esta fruta, o sea, como a ese nivel. Y lo otro también es que, bueno, ahí ya se evita, por supuesto, la carne, esas cosas, aunque igual hay higienistas integrales que a veces consumen, pero justamente en el criterio de que sea en poca cantidad. Y por supuesto ya implica como añadir otras prácticas, como por ejemplo lo que es el ayuno intermitente en las mañanas, el tema de tener mucha más ingesta de fruta, por ejemplo, la dieta, y también el volumen de crudas es mayor. O sea, es que eso igual la mayoría de las líneas de higienismo lo intentan hacer, que sea crudo. Incluso hay higienistas básicos que son completamente crudos también. Pero, pero claro, la diferencia es que ahí no siempre aplicarían como las compatibilidades o tienen como esos permisos, entre comillas. ¿Ya? Y luego está como lo que yo menciono como higienismo adaptativo, que no es como algo que yo cree, simplemente como marcar una diferencia entre lo que vendría siendo como un higienismo que ya no incorpora, por ejemplo, el trigo, ya no tiene tampoco lo que es las sustancias inflamatorias como los lácteos, ¿cierto? Y alérgenas tampoco como el maní. También hay como ciertos detalles en cuanto al uso de las frutas ácidas también que se consideran que vendría siendo eso como la diferencia más importante, porque la verdad es que hace una diferencia cuando tú tienes en tu dieta ya como excluidas estas sustancias que son inflamatorias, que son desmineralizantes. O sea, yo siento al menos que es como dar un paso más allá como en cuanto a lo que es la salud en ese aspecto, ¿ya? Y bueno, esas líneas son las que existen. Por supuesto, uno tiene que elegir la que más le acomode, el más le sienta mejor. Y por supuesto, tener en cuenta cuando se practica también el higienismo factores como tu edad, ¿cierto? Si estás en un proceso de embarazo o si estás en la vejez. Todos esos aspectos van a ir marcando cuánto de fruta, cuánto de ensalada, cuánto de proteínas, cuánto de carbohidratos, ¿cierto? Vas a ir necesitando. Y también, en el fondo, la gracia de este proceso es de escuchar a tu cuerpo, porque tu cuerpo ya a la medida que vaya sacando estos estimulantes, también que eso es algo que olvidé mencionar, tampoco se consumen estimulantes como por ejemplo bueno, té, café, cacao, mate, otras hierbas o otras sustancias más intensas, ¿cierto? Marihuana o no sé, como cigarro, alcohol, todas esas cosas, no, obviamente. Tampoco. O sea, en el fondo el criterio es como más sano y tratar de dejar el cuerpo lo más libre de estímulos posible. Dejar que se sane solo en lo posible, dependiendo de qué cosas esté enfrentando, obviamente, y tratar de mantenerte también sano no solamente con la dieta, obviamente también con hábitos de una interacción sana con otros, de buena comunicación, de también hábitos de deporte que te puedan ayudar a tener una mejor, obviamente, salud, porque todos sabemos ya que una de las mayores causas de enfermedades es el sedentarismo, así que eso también debería estar en este estilo de vida, contemplado por algunos que lo olvidan, ¿sí? Aunque sea caminar, aunque sea hacer al menos media hora diaria, lo mínimo de actividad física, ¿sí? Así que bueno, estos tips te dejo y te invito a mi página web revistainstinto.cl. Ahí vas a encontrar un montón de tips como empezar con esta práctica, más videos informativos, informaciones, artículos también en el blog que estoy posteando siempre y que voy a seguir posteando mucho más que videos por si acaso. Así que súper invitada a unirte ahí y a suscribirte también a mi boletín en la página
revistaInstinto.cl. Cuídate mucho y hasta una próxima entrega.